Hola mis queridos amigos, es un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes este espacio en el canal T Verdad 3 y su ministerio Unidos en Verdad. Muchas gracias por estarnos acompañando y de paso un saludo a nuestros amigos que nos han estado viendo en Argentina, en Guatemala, en México, en Perú, en Colombia y hasta en Brasil. Muchas gracias, no dejen de sintonizarnos, de poder ver los temas bíblicos que nos caracteriza como canal, que hemos estado tocando tema bíblico tras tema bíblico para que podamos aprender un poco más acerca de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. El video pasado, mis queridos amigos, pudimos observar lo que eran los 8 principios de salud, los cuales comentábamos que íbamos a partir en 2 y la vez pasada vimos los primeros 4. En esta ocasión veremos los siguientes 4 principios de la salud. ¿Qué tan importante es guardar estos 8 principios? ¿Por qué guardarlos? ¿Por qué Dios se habrá preocupado por nuestra salud, no solamente espiritual, sino también física y mental? Es increíble ver cómo nuestro Dios deja ciertas pautas para que nosotros podamos respetarlas y con ellas poder vivir una vida sana. Y dice el libro de Juan, y que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Entonces, mis queridos amigos, por eso en esta ocasión nuevamente vuelven a ver un lugar aquí vacío. Nuevamente vamos a estar acompañados en este canal. Tenemos una invitada que realmente o seguramente los comentarios van a ser muy acertados y de mucha bendición para ustedes y para nosotros, para que podamos comprender un poquito más acerca de los 8 principios de salud y con esto poder culminar con este tema de estos 2 videos que llevamos hechos acerca de los 8 principios de salud. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle paso a nuestra querida invitada que está hoy con nosotros. Ella es nuestra amiga y hermana Mónica. Ella ahorita se va a presentar, ahorita vamos a conocerla un poquito más, a cuál es su profesión, etcétera. Así que invitamos a Mónica que pase adelante. ¿Cómo está, Mónica? Bien, buenas tardes. Qué bueno que está muy bien. Para nosotros es un placer tenerla aquí en este foro de T Verdad 3 y seguramente, como comentaba, sus comentarios van a ser de mucho beneficio para todas las personas que nos pueden observar. Platíquenos un poco porque las personas la ven ahí con bata. Fíjese que la vez pasada tuvimos a un químico por aquí con nosotros. Entonces también lo veían con bata y le pedimos que nos explicara un poquito por qué la bata, por qué todo esto, ¿no? Para que usted nos platique a qué se dedica actualmente y pues para que la puedan conocer. Bueno, buenas tardes, yo soy la doctora Mónica Mejía Villatoro, soy médico general, soy egresada del Instituto Politécnico Nacional. Estudié medicina, soy de la generación de 1999 al 2004. Actualmente trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Tapachula, Chiapas. Oigan, qué bueno, qué interesante. Vean, por eso hoy tenemos invitada de lujo prácticamente, porque tenemos a una doctora egresada del Instituto Politécnico Nacional. Para las personas que nos ven en otros países, el Instituto Politécnico Nacional es una de las mejores universidades que tenemos en México. Entonces tenemos a una invitada de lujo que nos podrá comentar un poco acerca de esta situación, o mucho mejor dicho, en la situación de la salud. Bien, escuchábamos de que en este momento usted está trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Entonces usted está directamente involucrado con el trato con el paciente. Con el paciente, sí. O sea, hay un contacto directo. Sí. De repente hay médicos de que tienen trabajan en oficinas o en un área administrativa, ¿no? No, yo estoy consulta, estoy en el consultorio, consulta externa de medicina familiar. Perfecto, entonces vamos a ver esto de que, pues seguramente en su experiencia, ¿cuántos años laborando ya, doctora? Yo, desde el 2006 hasta la fecha. Aproximadamente 7 años. Así es, entonces una cantidad de experiencia seguramente de que usted puede observar diferentes casos. Así es. Entonces, bueno, ¿qué les parece si empezamos de lleno con el tema de esta ocasión? Vamos a ver el 5.º principio de la salud. Para que podamos observar este 5.º principio, los invito al libro de Génesis, en su capítulo 2,
y versículos 16 al 17. Génesis capítulo 2 y versículo 16 y 17, que dice de la siguiente manera: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vean qué interesante esto. El quinto principio de la salud que Dios nos manda en su palabra es la abstinencia. Y pues vamos a aprovechar a nuestra invitada en esta situación. Doctora, defínanos un poco en el término médico, ¿en qué momento un médico utiliza el término absténgase? ¿En qué momento se utiliza ese término? Bueno, principalmente se utiliza en la abstinencia de algunas drogas. ¿Unas drogas? Ajá. El alcohol, el tabaco, el desvelo, el estrés, el consumir, el quitarse un poco más que nada, quitarse poco a poco el consumo de carnes, ¿no? El consumo de carnes, así ya que es. Como lo dijo Génesis, lo dice en Génesis, ¿no? Debemos de, el fruto, de todo el árbol que da frutos, semillas, ¿sale? Pues todo eso hay que abstenernos más que nada de la carne, de las drogas, alcohol. Bueno, entonces pasa algo interesante en este momento. Dios le dice a Adán y Eva: miren, de todo árbol pueden comer, pero de ese no, ni lo toquen. Entonces, porque cuando de él coman, ciertamente morirán, dice la palabra de Dios. Entonces se encuentra un principio muy importante, que es el dominio propio. Entonces, doctora, hoy en día, en nuestro diario vivir, usted ya nos platicó un poquito acerca de ciertos elementos, pero siendo un poquito más específicos, ¿de qué hoy en día nos deberíamos de abstener? Cosa que es muy común, tal vez vemos, por hacer un comentario, vemos el refresco de cola en las casas. Eso es común, o sea, yo voy a cualquier casa y veo un refresco de cola en la mesa o en el refri. Siendo más específicos, ¿de qué nos debemos de abstener hoy en día? Vamos a reducir la gran lista, porque seguramente no acabaría. Sí, o sea, es mucho, ¿no? De la comida chatarra. La comida chatarra, ajá. Son las palomitas, los chicharrones, ajá, el refresco embotellado, como ya lo mencionaste, ¿no? Eso es muy importante por salud. Así es. Tenemos por ahí el café, doctora. El café también. Vea que yo escuchaba por ahí que el café, algunas personas llegan a recetarlo como un antioxidante, se comenta, ¿no? Entonces, coménteme usted, ¿sería el café más benéfico o más dañino para nosotros? Pues nos hace más daño, ya que lo que trae el café es, en efecto, es como, lo utilizan como antioxidante, pero es una mínima parte. Uh-huh. de muchas sustancias que trae el café. Hay una sustancia nada más, pero es una sustancia mínima, ajá, la que nos hace, entre comillas, bien, porque es antioxidante, pero todo el resto de las sustancias que trae el café, pues sí nos hace daño al organismo. Bueno, me interesa un poquito esta situación. Bueno, entonces, en el café, ¿qué daños podría causar en nuestro organismo, doctor? Bueno, el café nos aumenta a nivel de sistema nervioso, nos alteran los nervios, nos puede provocar ansiedad, nos puede provocar taquicardia, puede haber daños a ciertos órganos, como por ejemplo el riñón. Bueno, entonces sí hay daños muy fuertes en nuestro organismo, directos, pues, y ahora sí que sentimos mucho, porque hay personas que son prácticamente adictas al café. O sea, yo no puedo pasar un día sin tomar una taza de café, comentan por ahí, o dos, o tres, o más. Sí. Escuchaba por ahí algo, doctora, usted me lo va y me va a decir qué de cierto tiene, de que al momento de que yo tomo una taza de café, mi cuerpo me va a ir exigiendo cada vez más. ¿Qué de cierto hay? Sí, vuelvo a repetir, daña mucho el sistema nervioso, entonces nos hace más, en efecto, provoca tolerancia el café, entonces vamos a ir consumiendo no una tacita, sino 2 tacitas, un poquito más, y puede llegar a ser adictivo. Okay. Sí.
Mucha gente lo toma para tranquilizar, pero no, al contrario, excita el sistema nervioso central y nos provoca más excitabilidad, incluso nervios, ansiedad, irritabilidad. Ok, entonces vemos que hay un tremendo problema con esta situación de la cafeína, entonces hay ciertos problemas. Y vea, doctora, de que y para las personas que lo están viendo, vivimos en una zona cafetalera. Así es. Vivimos en una zona donde el café abunda de cualquier tipo, incluso Chiapas es uno de los exportadores de café. Entonces hay que ver esta situación, hay que apuntar mucho a este aspecto. Vamos a platicar también con eso, me interesa eso. Ya hablamos de lo malo que es el café y rescatamos un poquito lo antioxidante y ese tipo de situaciones. Entonces, del por qué, en su mínimo, ¿qué beneficios da el café? Pues es un antioxidante, nos ayuda a depurar ciertas toxinas del cuerpo, pero volvemos a repetir, o sea, es mínimo, ¿no? Es una sustancia de tantas que tiene el café, pero sí es una sustancia nada más, la que contiene de como 30 sustancias que tiene el café, es dos nada más las que nos provocan este efecto. Limpia y depura el organismo. Bueno, entonces vamos a ver que en esa situación se lanza la pregunta, decir, y entonces, ¿dónde, aparte del café, dónde podríamos obtener ese tipo de beneficios? ¿En qué otro alimento? En las verduras. ¿En las verduras? ¿Cómo cuál? Pues las verduras verdes principalmente, el brócoli, la col, las espinacas, las acelgas. Ok, entonces vemos que esa situación es interesante. Vamos a leer un texto bíblico más en Génesis, en su capítulo 1. Vamos a ver qué dice Génesis capítulo 1. Versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla. Está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Después de esto seguimos en el primer principio de la abstinencia. Doctora, ¿por qué cada vez deberíamos de ir pensando con más, pues vamos a poner con más conciencia el cambiar nuestra dieta que hasta el día de hoy tal vez ha sido de carnes? ¿Por qué debería ser importante el tener una dieta vegetariana? Bueno, es muy importante ya que las verduras, como ya lo habíamos comentado, pues es una manera de regenerar nuestro cuerpo. Las verduras nos ayudan a eliminar ciertas toxinas, nos ayudan a que el cuerpo se regenere por sí solo, en lo contrario de la carne pues sabemos que al matar al animal, la carne va a generar bacterias, que eso nos puede perjudicar a nuestro organismo, hablando del aparato gástrico, ¿verdad? Nos provocan enfermedades como la colitis, gastroenteritis, diarreas. Entonces, por ese punto es mejor una dieta vegetariana. Hay que ir adaptándonos con una dieta vegetariana, ya que pues nos ayuda más que la carne, ¿no? Ok, entonces para las personas que nos están viendo, ya escuchábamos de parte de la doctora que la dieta vegetariana debería ser ya hoy en día que vayamos pensando con más conciencia el cambiar esa dieta, porque el consumir carne animal pues nos trae muchos problemas, Por ahí comentan, yo escuché un comentario, doctora, que decían, es que el ser vegetariano sale caro, decían por ahí. ¿Saben qué yo les comentaba? Decía de que, bueno, pero sale más caro ir a una consulta médica. Y más por los especialistas. Sale más caro el que le digan, oye, ¿sabes qué tienes? Esa situación, fíjese, doctora, hay muchas personas que como que son hasta cierto punto escépticas con este aspecto de que realmente la carne podría ser una de las causas de muchos cánceres que viven hoy las personas. El más común que se podría dar por demasiado, por el exceso de consumir carnes, ¿cuál podría ser? Bueno, principalmente el de estómago, intestino. No se ha demostrado así científicamente, pero los estudios sí nos revelan a que hay ciertos cánceres como el de estómago, el de intestino. ¿Por qué? Porque al final de cuentas
ya la dieta ahorita de los animales es a base de químicos. Entonces, los químicos en las reses, en los animales, actúan de una forma que no se eliminan al morir y tampoco se eliminan, así como las bacterias, no se eliminan al poner a freír el bistec, a ponerlo a asar, al ponerlo a cocer. No se eliminan al 100% todas esas hormonas y toxinas y bacterias, que es lo que nosotros ingerimos. Entonces, a nosotros al ingerir esas bacterias, esas toxinas, pues en nuestro organismo se va a ir directamente a las células, donde va a provocar un cáncer, puede provocar un cáncer. Ok, entonces de la carne de cerdo ni hablar. Aparte de todo lo que ya mencioné, la carne de cerdo tiene la peculiaridad de tener un gusanito que se llama tenia. Entonces esa se puede alojar en el cerebro y puede provocar otras enfermedades también. Entonces vemos que sí llega a ser, tal vez no de un día para otro, pero sí en el transcurso de nuestra vida. Vemos a personas de 40, 50 años ya padeciendo cierto cáncer y se preguntan, oye, pero ¿por qué si yo no hago determinada cosa? Pero no nos damos cuenta que en nuestra alimentación hay un tremendo problema. Ya hablaba usted de la comida chatarra, de toda esa situación de las hamburguesas, las papas fritas, hot dogs, tortas, toda esa situación que es alta en grasas. Entonces, esta situación, doctora, del aspecto de que hay muchas personas, incluso colegas de usted, que me han mencionado, que dicen, es que es imposible que tú vivas sin carne. Es que es imposible que por las proteínas y todo eso, o sea, tú te vas a morir, te va a dar anemia y no sé cuánta cosa. Entonces, ¿cómo el poder a las personas que nos están viendo? Primero, o sea, como yo siempre he comentado, cuando Dios deja esta dieta, Dios no se confunde al dejar esta dieta, pues. Entonces, me parece increíble que hay personas que quieren confrontar este principio cuando es muy claro. Entonces, usted como doctora, efectivamente, teniendo esa dieta, una dieta con 0 carnes, ¿podría uno mantenerse en perfecto estado? Así es, porque hay las verduras, hay semillas incluso que tienen la misma cantidad o más proteínas que una carne. Las nueces, las almendras, todo eso se consume como debe de ser, puede llegar a sustituir a la carne, hasta la soya también. Hay muchos alimentos ricos o más ricos incluso que la carne de res. También las semillas, el frijol de soya, bueno, en fin, la soya ahorita también es barata también, no es muy cara. Para los que dicen que volverse vegetariano es muy caro, no es cierto. Así es. Y como lo dice la Biblia, como dijiste tú, si Dios lo dejó, pues Dios no se va a confundir. Así es. Dios no se va a confundir. Entonces, pasamos a un subtema de la abstinencia. Doctora, ¿es importante tener horarios para comer? Así es muy importante comer en el mismo horario su desayuno, en el mismo horario la comida y en el mismo horario una cena. Es muy importante que al hacer la actividad de irnos a trabajar, irnos a la escuela, es muy importante el desayunar temprano antes de salir de su casa. Es muy, muy importante y debe de ser la comida más fuerte y la más rica en vitaminas, en proteínas. ¿Por qué? Porque es la que te va a sustentar durante todo el día. Ok, en el desayuno entonces hay que poner una atención. Ajá, ¿Qué pasa con la cena? La cena, bueno, la cena hay que procurar cenar no a la hora que ya nos vamos a acostar a dormir, ¿no? A un cierto tiempo, 1 hora o 2 horas antes de dormirnos debemos de cenar para darle al organismo el tiempo necesario para que pueda digerir toda la comida y no nos acostamos, porque si no también. Ok, entonces, ¿qué tan importante es esta situación? Entonces podemos observar el 5.º principio de salud, que es la abstinencia. Vamos a pasar al 6.º principio de salud. Para eso los invito a que vayamos al libro de Génesis, en su capítulo 1 y versículo 5, que dice de la siguiente manera: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Lo importante, mis queridos amigos que nos ven, Dios separó el día y la noche.
el día para que pudiéramos laborar, para que pudiéramos trabajar, y la noche para descansar. Entonces encontramos aquí el sexto principio de la salud, el descanso. ¿Cómo es que Dios apartó? Por ahí podemos encontrar en Éxodo 28 que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, etc. Entonces, nuestro Dios dejó el descanso establecido como un principio de salud. ¿Por qué, doctora, la importancia del descanso? ¿Por qué el descansar? ¿Por qué? ¿Qué pasa en esta situación cuando las personas llegan a tener un trabajo excesivo? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son todo lo que podría perjudicar el que no tengamos un descanso bien? O sea, como nuestro cuerpo lo requiere. ¿Por qué esa importancia, doctora, del descanso? Bueno, recordemos que el descanso es una necesidad fisiológica para el ser humano, y así podemos, es una necesidad fisiológica, y como tal debe de estar presente en el ser humano a lo largo de la vida, ya que al descansar pues secretamos algunas hormonas que nos van a ayudar a mantener el bienestar, y esta es una aliada para nuestra salud, para que el cuerpo se regenere en la noche, vaya. Ok, por ahí vamos entonces. ¿Cuántas horas debemos descansar? Bueno, esto es dependiendo de la edad, ¿no? Tiene mucho que ver, es un factor determinante la edad. Por ejemplo, en un recién nacido, ¿no? La hora de que los recién nacidos duermen son de 16 a 18 horas. Lo demás, pues, comen, pasan ratos despiertos. Por ejemplo, para un niño de 4 años, sus horas de dormir son de 12 horas. Claro, no estamos hablando de que toda la noche va a dormir, sino va a dormir la noche, por ejemplo, de las 8 de la noche se va a despertar a las 6 de la mañana, es obvio, pero en el día el niño de 4 años tiene que dormir, tiene que tomar una siesta, porque ellos durante la siesta del día también ellos se regeneran porque secretan hormonas, incluso secretan una que les ayuda a ellos a crecer. En el día, cuando duermen ellos en el día, ellos también van creciendo, les ayuda. Perfecto. Ajá. Un niño de 10 años, por ejemplo, pues va a dormir 10 horas. 10 horas. Ya un adolescente, estamos hablando de 14, 15 años, hasta la edad adulta, antes de la tercera edad, que es a partir de los 60 años, pues ya con 8 horas de que duerma durante la noche es necesario y es suficiente para que el organismo se sienta bien. Así es. Entonces, bueno, qué interesante dato. Yo en lo personal, pues sí había escuchado un poquito, pero no de manera tan específica cuántas horas debe de dormir en diferentes edades, pues. Entonces, hay personas que trabajan de noche. Así es. Hay personas que trabajan de noche. ¿Será que al dormir de día se tienen los mismos beneficios o qué pasa con esto? No, porque el organismo es muy sabio. Por algo lo hizo Dios, ¿no? Así por es. algo. Es muy sabio, y el organismo detecta, tenemos una glándula que detecta cuándo es de día y cuándo es de noche. Entonces, no es lo mismo que se duerme en la mañana, porque no se va a secretar las mismas hormonas que va a secretar una persona cuando duerme en la noche. Perfecto. Entonces, ahí interfiere mucho eso. O sea, una persona que que trabaja de noche, desgraciadamente sí repercute en su vida, en cuestión de salud. Y ya después de que deja de trabajar, su ciclo de vigilia y sueño cambia bastante, porque hay mucha gente que conozco que trabajó todos sus 30 años de servicio, lo hizo en la noche, y ahorita que ya se jubila, es muy confuso para ella distinguir para su organismo, no para ella, sino para su organismo, distinguir entre el día y la noche. Ok, entonces, bueno, usted ya nos adelantó un poquito acerca de la situación que pasa en el cuerpo mientras descansamos.
¿Qué tanto sucede? O sea, porque yo hacía una pregunta un poquito burda. Decía yo, bueno, ¿cuál es el órgano que descansa? Decía yo, ¿cuál es el órgano que realmente descansa? Y personas se ponían a pensar y decían, bueno, pues el corazón sigue palpitando, el cerebro sigue trabajando, y los riñones siguen trabajando, todo sigue trabajando prácticamente. Entonces el tener esa situación de que, ¿qué pasa cuando nosotros estamos descansando, cuando nuestro cuerpo está en reposo? ¿Qué tanto pasa en nuestro cuerpo? Ya usted platicó que se regenera ciertas situaciones. ¿Qué más pasa, doctora? Pues el organismo, los músculos se relajan, debido también a las hormonas. Las personas, por ejemplo, los niños, por ejemplo, van aumentando en tamaño, van creciendo, nuestra piel se regenera. Pues prácticamente son los cambios que tiene a lo largo del descansar. Ok, entonces vemos que el descanso es demasiado benéfico para nosotros y deberíamos de tomarlo muy en serio, el poder descansar. Hay personas que duermen 2, 3, 4 horas, entonces por un exceso de trabajo que al final puede llegar a ser causante de estrés. Así es. Entonces, qué interesante es esto. Entonces podemos observar la séptima ley o principio de salud que Dios nos deja en su palabra, que es el descanso. Vamos a ver lo que es el séptimo principio de salud, que es el ejercicio. Para eso les voy a invitar a que vayamos al libro de Génesis, en su capítulo 2 y versículo 15, que dice de la siguiente manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Bueno, vemos que al principio nuestro Dios puso a Adán y a Eva no en un estado ocioso, sino en un estado activo. Les dijo en el campo que lo labrasen y para que ellos se pudieran mantener activos y no sedentarios. Doctora, ¿por qué es importante? ¿Por qué la situación como séptimo principio de salud, el ejercicio? ¿Por qué es importante hacer ejercicio y cómo lo debemos de hacer? Bueno, el ejercicio es muy importante ya que nos va a evitar ciertas enfermedades, nos va a mantener el cuerpo saludable. ¿Cómo nos los va a mantener saludable? Pues nos evita, por ejemplo, la obesidad. Que es uno de los padecimientos que ya en México está alcanzando el primer lugar. Así es. El no estar con obesidad, con sobrepeso, pues nos va a evitar ciertas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la diabetes, que también ya está muy de moda, pongámosle así, y la hipertensión, la presión alta también nos las va a evitar, y que también nos vayan a evitar muchas complicaciones de estas, porque como ya sabemos tienen muchas complicaciones, pues nos mantiene saludables, incluso nos quita el estrés. El estrés, ajá. También combate el estrés, nos mantiene pues más en estado de más activos, vaya, no ¿cómo le podría yo decir? Que no estemos sedentarios, seamos ociosos. No estemos buscando otras cosas más que hacer, ajá. Así es. Entonces, doctora, ¿cuánto tiempo deberíamos hacer ejercicio diario? Bueno, mire, para una persona que no está acostumbrada a hacer ejercicio, pues no le podemos decir, vas a hacer todos los días, ¿no? Sino vamos a ir acomodándonos de acuerdo a lo que aguantemos, cada persona que aguante. Pero, por ejemplo, se puede iniciar con 2 o 3 veces a la semana, se puede hacer 20 minutos, media hora de ejercicio. La siguiente semana le aumento 10 minutos más. Y así podemos ir aumentando hasta tener todos los días mínimo media hora de ejercicio, mínimo, pero podemos ir aumentando 40 minutos, 50, hasta 1 hora podemos hacer de ejercicio. Pero, ¿hay algún tipo de ejercicio específico que usted recomendaría? Sí, principalmente los ejercicios que nos ayudan a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son estos? El caminar, el correr, la natación, el ciclismo, el subir y bajar escaleras. Esos son de los más recomendados. Ok, entonces esa situación del tener un ejercicio diario, como decía usted, que sea progresivo para personas que tal vez no están muy acostumbradas,
que vayan poco a poco metiendo un poquito más de tiempo hasta llegar a mínimo, decía usted, media hora de ejercicio diario. Entonces con esto podríamos mantener una salud en perfectas condiciones. Así es. Obviamente con una dieta. Ya lo que ya hemos hablado. Ajá, exactamente. Por eso estos 8 principios o es todo o es nada. Entonces o se cumple todo o no es nada. Entonces vamos a entrar al principio. Yo lo voy a catalogar de la siguiente manera: al principio más importante de todos los que hemos visto. Vamos a entrar al 8º principio de salud, que es la confianza en Dios. Y para eso los voy a invitar a que vayamos al libro de Jeremías, en su capítulo 17, versículos 7 y 8, que dice de la siguiente manera: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mis queridos amigos, el 8º principio de salud es la confianza en Dios. La palabra de Dios dice: bienaventurado el hombre, el varón, que confía en Jehová. Hemos visto 7 puntos anteriores a este. Podemos observar los beneficios del aire, los beneficios del ejercicio, del descanso, de una buena alimentación, de la abstinencia. Podemos observar de que todos los principios Dios dejó en esta tierra, esos principios para que nosotros gozáramos de buena salud, para que nosotros pudiéramos para que pudiéramos adorarle a Él en perfecta armonía, porque sabemos, aquí la doctora con nosotros no me dejará mentir, un cuerpo enfermo es muy complicado que llegue a adorar a Dios como Dios se lo merece, y Dios no quiere eso. Decíamos en el video anterior, Dios no quiere hijos enfermos, Dios no quiere hijos que estén en una situación de enfermedad. Sin embargo, la enfermedad ha venido a causa de nuestros propios actos, de cómo nosotros nos hemos cuidado, de cómo nosotros nos hemos alimentado, qué es lo que no hemos hecho y qué hemos hecho de más. Pero mis queridos amigos, la 8ª ley y principio de salud es la confianza en Dios. Todas estas 7 son sumamente importantes, pero hay personas, vean esto que es interesante, hay personas, y aquí con la doctora le voy a hacer una pregunta: ¿existen vegetarianos enfermos? No, difícilmente encuentra un vegetariano. Pero sí los hay. Sí. Sí los hay, porque ya vemos que hay ciertos movimientos que dan mucho a esta situación del vegetarianismo, como el hinduismo, todas esas situaciones culturales, pero que lamentablemente sí los hay, sí hay vegetarianos enfermos. Sí. No muchos, digamos, pero sí los hay. Sí. Por eso la situación de que nosotros podemos realizar los 7 primeros principios de salud, pero sin Dios es como que no hiciéramos nada. Es como que no hiciéramos nada. Por eso decíamos con la doctora, o son los 8 o son nada. O son nada. Entonces, porque si tenemos confianza en Dios, si creemos en Dios, entonces también vamos a respetar los 7 principios anteriores que la palabra de Dios nos indica. Doctora, hay momentos en que la medicina le puede llegar a un paciente, ya no se puede hacer más. Sí, muchas veces. Hay momentos en que se queda desahuciado. Se dice, ¿sabe qué? Ya no hay más que hacer. Ya no hay más que hacer. Usted como médico, usted que decíamos al inicio, que usted tiene el contacto directo con el paciente, usted ve ese rostro, usted ve la desesperación de las personas cuando llegan y quieren de que, veo esto interesante, que el médico debe de ser temple, siempre debe mantener, no pasa nada, tranquila, ¿no? O sea, para que el paciente se sienta confiado, así de bueno, pues ya lo dejo en sus manos, ¿no? Pero usted seguramente en su experiencia se ha dado cuenta de que hay momentos cuando la medicina ya no puede hacer nada.
Y usted como doctora, como cristiana también, que decíamos al inicio, también hermana de la iglesia, ¿qué papel juega la situación de Dios en la medicina, en la salud del ser humano? Bueno, pues es el que, al final de cuentas, es el que decide, ¿no? Milagros se han visto también. Así es. Muchos milagros se han visto. A mí me ha tocado más de algún milagro, me ha tocado sentir la presencia de Dios durante mi turno dentro del hospital. También me ha tocado, sí, es muy importante, ¿no? Es difícil que un paciente que no esté pegado a Dios, que al momento de que se le dice, sabe que no hay nada que hacer, es muy difícil entrar con esa persona, ¿no? Porque no está abierta a que alguien le diga, confía en Dios. Pero se puede hacer la labor y se ha hecho la labor, y lo importante es que han sucedido muchos milagros. Qué bueno es escuchar de un médico de que pueda decir esto, de que es palpable. Yo siempre he comentado algo, doctora, de que quiero pensar que el ser médico es especial. No cualquiera puede ser médico, o más bien debería ser médico, porque lamentablemente hay casos perjudiciales a la salud en vez de ser benéficos. Pero qué bonito es escuchar a un médico que su confianza está puesta en Dios, que sabe que cuando tal vez la medicina, cuando la ciencia dice ya no se puede hacer nada, Dios dice sí se puede hacer mucho. Y el que usted comentó, hay milagros que la ciencia no puede explicar. Sí. Que seguramente dicen que hay ¿sí? muchos médicos que no aceptan el que decide es Dios. Incluso a ellos les llega a sorprender. Entonces, pero no te lo dicen abiertamente, y te lo dicen, bueno, pues su Dios la salvó, ¿no? Desgraciadamente, pues hay muchos médicos que no aceptan eso, pero yo considero que si estás con Dios, al final Él es el que cura. Así es. Yo como médico, yo digo, bueno, estamos en el nombre de Dios, yo nada más soy su medio. Un medio. Así es, entre el paciente y Dios. Qué bonito es escuchar esta situación de que sabemos y debemos de la situación, usted como médico que está diariamente en contacto con esas personas, el poderle transmitir esas mismas palabras que usted menciona. Yo soy el medio, el que lo hace todo al final es Dios. Por eso el octavo principio de salud es la confianza en Dios. Y vamos a leer un texto bíblico más. Dice en 1 Corintios, en su capítulo 10 y versículo 31, que dice de la siguiente manera: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Mis queridos amigos, todo lo que podamos llegar a hacer, todos estos 8 principios que hemos platicado, dice la palabra de Dios, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Doctora, en conclusión a estos 4 principios que pudimos observar con usted, o de los 8, para expandirlo un poquito más, en conclusión, ¿qué nos podría usted comentar acerca de por qué guardar y por qué respetar estas normas de salud escritas en la palabra de Dios? Bueno, pues principalmente, como lo mencionamos, es cumplir con los 8 criterios, con los 8 principios, pero el más importante es el último, la confianza en Dios, porque si no confiamos en Dios, tampoco nos servirá de mucho. Es necesario de abstenernos de ciertos medicamentos, de ciertas sustancias como el café, el alcohol, para que podamos gozar de salud. Pero también la salud no solo con abstinencia, sino con un ejercicio, el descanso, el no estresarnos, el llevar una vida también más tranquila, también es muy importante. Los otros 4 principios que también ya lo vieron la vez pasada, también es muy importante para que tengamos y gocemos de buena salud, y también esto nos va a transmitir también el poder, transmitirlo a otras personas, ¿no? Que también es muy importante, y también el pasarlo también a nuestros vecinos, ¿no? En mi caso, pues hay pacientes que lo permiten, pues también decir, ¿saben qué? Hay 8 principios
básicos de salud para que usted pueda mejorar en este caso, ¿no? Pero el más importante es el octavo, la confianza que tenemos en Dios. Así es. Bueno, mis queridos amigos, yo creo que este tema nos llevaría mucho más tiempo el poder cubrir todos estos temas uno por uno. Hay series que se hacen que llevan de 20 a 30 minutos un solo principio, entonces, porque es muy amplio, pero cuestiones de tiempo, quisimos dar los puntos más importantes para que podamos conocer acerca de los 8 principios establecidos en la palabra de Dios. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y seguramente no será ni la primera ni la última vez que podamos contar con su presencia. Es un gusto realmente para nosotros el que haya estado con nosotros en este foro. Le agradecemos mucho y le esperamos de que Dios pueda acompañarla en su labor tan importante como médico y que esos pacientes que puedan llegar con usted, pueda usted transmitirles también a ellos que sobre todo está la confianza en Dios. Mis queridos amigos, nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben, pueden dejar los comentarios en la parte de abajo o bien escribirlos en nuestros correos que van a estar apareciendo en su pantalla. Y nos vemos en el próximo video en 15 días. Y esperamos, como siempre, que Dios les siga bendiciendo. Los dejamos con este canto que está en el himnario adventista, es el canto 612. Hasta la próxima. Jesús te necesita hoy, cristiana juventud. Tu fuerza solicita, tu celo y tu virtud. La frente pues levanta y empuña con valor. Enseña sacrosanta de Cristo tu Señor. Adelante, cristiana juventud. Adelante, vamos, vamos todos con valor. Adelante, cristiana juventud, adelante, jóvenes, y a luchar. A noble lucha llama hoy Jesús tu Salvador. Levántate y proclama los dones de su amor. Si siembra desalientos el malo con su voz, oculta tus lamentos que va contigo Dios. Adelante, cristiana juventud, adelante, vamos, vamos todos.